Sí, mira, fíjate, acabo de dar también un taller sobre psicología del deporte y les presenté un artículo que les impactó mucho. Y este artículo del 2011 habla de la importancia de la relación entrenador-jugador o entrenador-atleta. Y igual que la relación maestro-alumno o la relación entre una profesional y un cliente. Y el descubrimiento y que se publica en este artículo es la importancia de los aspectos afectivos. Es decir, funciona más no solo el conocimiento que tiene el entrenador con su jugador, como el míster, sino el buen manejo que hace el entrenador de los aspectos afectivos con los jugadores. No se trata de seducción, no se trata de sensualidad, se trata del manejo adecuado del afecto y de las emociones. Entonces, si un míster es conflictivo, es complicado, no lo entiende, no sabe manejar los afectos y las emociones, sus resultados con los jugadores van a ser mucho más bajos que si aprendiera o tuviera características de liderazgo en el manejo afectivo emocional. ¿Esto qué quiere decir? Está bien que quieras a tu alumno, está bien que quieras a tu atleta, que lo manejes con un afecto, es muy altamente motivacional el buen manejo afectivo emocional entre atleta y jugador. Hasta ahí reporta caso número 1, entrenador y atleta, nadadora ella, iba a su casa 2 a 3 veces a la semana a comer con su familia. Y esta deportista nadadora, campeona olímpica, evidentemente, cómo se sentía de maravilloso el que su entrenador en su familia, y estamos hablando en Estados Unidos que son más cautelosos de todos estos temas, la nadadora iba a comer a su casa porque ella venía de fuera. Entonces el lugar de entrenamiento pues era ahora su nueva casa. Entonces el entrenador cumplía funciones paternas, el entrenador introducía a una nadadora que se sintiera en casa. Regularmente uno no entiende pues que son jovencitas de 19, de 20 años, claro, y que el entrenador es un tipo a lo mejor de 45, 50 años, igual que la esposa, y que tienen hijos de la edad. Entonces toda esta dinámica hay que entenderla, y eso hace la psicología del deporte. Cómo mejorar incluso estas cuestiones de relaciones interpersonales y de ponerlas en un nivel en el que el deportista no vea el deporte, no vea el juego como solo ganar dinero, solo aspirar a una medalla, solo estar protagónicamente jugando o participando en un deporte de alto rendimiento. No, es un ser humano, es una persona, y como tal hay que desarrollar todas sus cualidades y sus capacidades humanas también, a la par que está desarrollando su práctica deportiva de una forma excelente, óptima, de mayor nivel de rango. Y que en el fútbol pasa mucho, ¿no? El fútbol yo creo que es de los deportes, al menos aquí en México, que más ídolos crea. Y de repente eso desestabiliza mucho al jugador, ¿no? De venir, porque vienen de muchos sectores, ¿no? De sectores económicos muy altos, muy bajos. O sea, el fútbol, como tú lo dijiste, viene de todos los sectores sociales. Sí. Pero de repente tienes a futbolistas muy jóvenes que empiezan a ganar muchísimo dinero, se convierten en ídolos, y eso desestabiliza completamente al jugador, ¿no? y al entorno. Absolutamente, es una muy buena aportación de tu parte el tratar este tema. Yo quisiera regresar un poco al tema de que los grandes jugadores, los ídolos, son tan importantes para la sociedad. Tengo reportes en otras ciudades de que si gana su equipo local, las revistas y las playeras y el periódico mismo local aumenta sus ventas estrepitosamente ese lunes o ese siguiente fin de semana. Y si pierde, al contrario, no se venden camisetas, no hay audiencia suficiente en los programas donde se habla de este tema, o se bajan las ventas de las revistas y de los periódicos. Dices, oye, solo porque un equipo gana o pierde. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es una invitación a muchos directivos, a muchos entrenadores. Señores, inviertan en las áreas de las ciencias, particularmente la psicología del fútbol, la psicología del deporte, porque es una inversión que va a redituar en todo el contexto económico, social, incluso del país. Ustedes entienden muy bien lo que significa el Barça, es decir, el turismo que va a Barcelona, claro, solamente ir a la Masía o ir al estadio o comprar un boleto económica que genera. Impresionante. Entonces yo la verdad todavía no capto por qué, si financiera económicamente es tan obvio que las ciencias del deporte, particularmente el entrenamiento y lo que tú estás diciendo, la resolución
incluso de la estabilidad emocional psíquica de un jugador que acaba de venir de otro país o de otro club, su proceso de adaptación, en vez de que dure un año, interviniendo en la psicología del deporte, inmediatamente va a dar resultados concretos en las próximas 2-3 semanas porque hay una intervención positiva. ¿Y esto qué implica? Si lo vemos estrictamente en temas de dinero, un promotor que tiene a un jugador, estoy trabajando ahora con un promotor, por eso estoy más enterado, que te cuesta, vamos a decir, 10 millones de euros, y tú lo ves un joven prometente, y tú ves que se estanca de repente y está en la banca, qué importante es que la intervención del entrenamiento mental haga posible que este jugador resuelva sus sentimientos de estar en la banca, su adaptabilidad, y que en vez de que solamente cumpla las expectativas del míster del momento, desarrolle todo lo que sabe hacer, que puedo hablar ahorita actualmente, estamos en el 2019, se habla de Ansu Fati, que es el fenómeno psicológico, emocional, futbolístico más importante después de Messi, porque debutar a los 16 años en un equipo profesional, estar jugando frente a las grandes estrellas del fútbol español o en Champions jugando ya contra equipos de muy alto nivel a los 16 años, ¿qué te dice? Que hay un entrenamiento mental, que hay un entrenamiento psicotécnico, hay un entrenamiento psicotáctico, y un jugador que a lo mejor su carta de adolescente y de jovencito no valía ni 500,000 euros, de repente de la noche a la mañana esa carta va a valer 20 millones de euros. Y la inversión que se hizo en ciencias del deporte en todos los aspectos por este jugador va a subir su nivel de juego tan rápidamente que también, como si fuera bolsa de valores, su carta, sus acciones suben inmediatamente. Claro. Entonces, la inversión en estas áreas del deporte, nutrición, ciencias aplicadas como medicina preventiva, etcétera, y sobre todo pues la capacidad mental, destrezas, habilidades, su posicionamiento en la cancha, su capacidad de afrontar, de enfrentar a rivales muy difíciles y complicados sin achicarse, pues todo esto es resultado de un trabajo mental que ya se hizo en estos jugadores. Entonces yo no entiendo por qué todavía no han captado que hay que invertir en estas áreas y que los resultados se van a dar a corto, mediano y largo plazo. Y en cuanto a eso, yo platico mucho con jugadores, ahorita tengo jugadores de fútbol, y la pregunta va encaminada a quién es quien no está invirtiendo, los directivos, o es que hay un rechazo también por parte de los jugadores, porque tengo el caso específico de un jugador que me comentaba que él le interesa mucho la psicología y se está preparando mucho mentalmente, pero tienen en su equipo un especialista en psicología del deporte, dice, pero nadie lo aprovecha. Sí. Dice, viene, nos da una sesión una vez al mes, dice, por parte del equipo no se ve realmente el interés, entonces también eso desmotiva al profesional. ¿Quién es el responsable que tendría que darle la importancia? ¿El psicólogo, el deportista? Las tres instancias. Y yo creo que el principal interesado, con todo respeto, debería ser el directivo, porque le costó a ese jugador. Pues claro, le está costando todo su equipo. Claro. Entonces, por eso, desde los inicios en donde estudié la dinámica de un equipo de fútbol y que la he corroborado a lo largo de mi historia, pues es el directivo. El directivo es el más importante jugador de la cancha, aunque no lo parezca. Entonces, los que ignoran esta parte fundamentalmente son los directivos, que al descubrir a un directivo inteligente, porque además el problema es que muchos equipos no son una persona el dueño, sino son varios. Entonces, ponerse de acuerdo también en qué invertir, caray, les cuesta mucho trabajo decidirlo. Pero primero son los directivos. Pero vamos a eliminar que este fenómeno sea solo de pantalón largo. Hoy el director técnico debería estar verdaderamente sirviéndose de la asesoría del conjunto de especialistas de la ciencia del deporte, porque nosotros en el campo también de la psicología del deporte, y no me dejarás tú equivocarme en este sentido, pues no sabemos todo tampoco. Entonces hay quienes nomás nos dedicamos, como en mi caso, al entrenamiento mental del jugador, y a veces yo no me meto en áreas como psicomotricidad, no me meto en áreas de cohesión grupal, no me meto en áreas que tienen que ver con manejo postraumático después de lesiones, no me meto en el área de qué hacer con un jugador después del triunfo, que es lo que acabas de meter. Yo me dedico estrictamente al desarrollo del talento y al posesionar al jugador a que tenga fortaleza mental, pero hay tantas áreas, por ejemplo, sí, conflictos emocionales del jugador. Pues probablemente en eso no me he especializado en eso, pero los hay quienes se dedican a eso.
el tema de mejorar con ejercicios específicos la atención y la concentración. A lo mejor sí lo sé hacer en una dimensión de hasta 8 de grado de eficiencia, pero hay quien se dedica más a eso y tiene Son más especialistas solo en eso. Entonces hay que tener un staff que además se conjugue con médicos, con estadistas, gente que estudia pues las estadísticas tuyas como jugador y que te pueda aportar una de datos impresionantes. Has hecho tantos errores, has cometido tantas faltas, se te ve titubeos y dudas, tienes una cantidad graficada enorme. ¿Por qué? Porque estamos viendo tus videos. Ahorita hay empresas rusas, italianas, mexicanas que tienen videos y estadísticas de todos los jugadores que te puedas imaginar, y todo eso por una razonable cantidad tú puedes estar analizando y estudiando el comportamiento futbolístico de cada jugador profesional. Entonces es la cantidad de información que se tiene es enorme. Bueno, pero esa no es mi especialidad, Claro, es la especialidad de otros. Yo me podría servir de esos datos. Entonces por eso refiero que el entrenamiento mental pues no necesariamente es aspectos que tienen que ver con la formación de un adolescente, en otros aspectos ya básicamente con la psicología del adolescente. Y que ahí vas respondiendo un poquito mi siguiente pregunta, que es, ¿el entrenamiento mental es igual para todos? No, ahí está también, ese es el error de decir, es que yo ya tengo un psicólogo para empezar, y no es psicólogo del deporte. Dos, lo tienen, pero les vuelvo a repetir, esto de las ciencias del deporte, incluyendo la psicología del deporte, es un campo vastísimo. Es como si me dijeras, sí tengo un médico en mi equipo, pero ¿un médico para qué? No, pues él es especialista en temas de otorrinolaringología, ya hasta lo pronuncié mal. Pero no te sirve para todo lo demás. Pero es que es muy buen médico. Pues sí, pero yo necesito ese médico. Es que es excelente en rehabilitación de lesiones de rodilla. ¿Y? Sí, pues sí, pero ¿y de cadera no? ¿O de hombro no? ¿O de una cuestión propia de deshidratación de mis equipos o de mis jugadores? Pues no. Igual pasa con los preparadores físicos. Es increíble el error o las fallas de muchos preparadores físicos que también, sin ser especialistas, no, es que tuvo años trabajando con equipos de voleibol. Oh, pues bravo, pero este es fútbol. Bueno, pero ha sido un gran preparador físico para temas de velocidad. Pues sí, pero aquí es tema de resistencia. Caray. Y ni siquiera preguntaste a este médico y este preparador físico si están preparados para el tema de resistencia, como tenemos muchos jugadores, y efectivamente, o es de resistencia, pero no de velocidad. Claro. Y yo quiero jugadores laterales veloces, rápidos, que enfrenten, etcétera. Entonces todo esto es mucho más de conjuntar buenos equipos de asesoría y no quedarse solamente con uno. Entonces no se entrenan igual a todos, cada persona es un mundo y cada persona tiene su perfil y sus rasgos. Y respondiendo todavía más a tu pregunta, si el directivo no quiere, si el cuerpo técnico no está interesado, por favor, señor futbolista, tú eres el interesado número uno de mejorar tus habilidades, ¿sí? Por eso te señalo, es el jugador el que prioritariamente, de los miles de pesos que está gastando o teniendo de ingresos, por favor, invierte en estas cosas. No es por un interés económico de nosotros decir, claro, se está vendiendo. No, de verdad, inviértele a esto. Tú toma la iniciativa, y así como tú compras la comida y se fabrica en tu casa una dieta y puedes seguir la dieta de un especialista en nutrición deportiva, pero tú inviértele a los temas de tú ser mejor jugador, tú ser mejor persona, y gástale a esto. Es una gran inversión, te va a ir muy bien en tu vida. Y me consta de papás que han trabajado con sus hijos desde los 14, 15 años. Ahorita tenemos el caso de un jugador que ya incluso está en las fuerzas básicas de un equipo en España. No quiero decir ni pistas de quién es, porque eso es parte de la ética profesional, pero el papá se empeñó y dijo, pues si aquí el director técnico, si aquí el equipo en el que está no funciona, todo el análisis es, pues, y el papá se fue incluso con sus negocios a trabajar en España, que le ha ido muy bien. Entonces es increíble lo que puede hacer un papá y un jugador para destacar. El jugador tenía 15 años cuando empezamos, 14, 15 años, un tipazo, una mentalidad verdaderamente aguerrida, y ahora está en las fuerzas básicas de un equipo de España y probablemente en un futuro debute. Entonces todo esto es entender
que cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un planeta, y las personas que nos dedicamos al entrenamiento mental, pues vamos a buscar cómo mejorarte a ti, no en términos generales. Entonces, por eso un psicólogo en un equipo no va a tener mucha eficiencia, sobre todo si está supeditado a las instrucciones de un míster, de un director técnico, y pues ahí está, pero esto es mucho más complejo y implica muchas más áreas, donde si nos aliamos los que estamos trabajando con los deportistas de alto rendimiento, pues vamos a ser mucho más eficientes con los jugadores, con los atletas. No me dejarás mentir, igual a ti, Aurora, te llegan más pantalón largo, te llega más instructor o entrenador o director técnico, o te llegan más jugadores, atletas o padres de familia interesados por que sus hijos mejoren. Sí, claro. Es obvio. Sí, la mayoría de nuestros éxitos... Y creo que todo el mundo lo tiene perfectamente claro ese punto, ¿no? Es un punto claro. Pero ¿qué estoy diciendo? Señores directivos, señores del cuerpo técnico, abran los ojos. Si el atleta ya lo está haciendo, ¿por qué no el que debe de tener más conocimiento y conciencia de esto, pues que es el que le pone el dinero? Apenas estoy luchando con un promotor. Estoy aliándome con un promotor de fútbol que entienda esto y me dice, no, es que no tengo dinero para invertir. Pero es lo que te va a dar. Pero es lo que te va a dar. Lo compraste en 10 millones, pues lo vas a vender en 20. Es más, casi porque no firmamos que nos vamos a miches la comisión cuando lo vendas en un año, claro. Y verás lo que significa ahí ganar está también eso. ¿No? Ahí está la garantía. Ahí está la garantía. Es más, y si se va para abajo, créeme, yo le meto,